Hola a todos. Estamos aquí, Nathan Schulte y yo, el profesor Felipe, y nosotros hemos asignado para este curso, La Avenida del Salvador, un proyecto final que va a ser un debate entre dos personas, el estudiante y el profesor. Y el estudiante es el que sabe la respuesta a la pregunta. El profesor va a actuar como la persona que no sabe la respuesta correcta y luego el estudiante va a tener que refutar o presentar lo que es la respuesta correcta. En este caso, Nathan va a ser la persona que no sabe la respuesta correcta. Yo voy a estar respondiendo y mostrando lo que es la respuesta correcta. Eh, el proyecto final va a basarse en este asunto. Eh, Queremos que los estudiantes sepan muy bien cuál es el verdadero significado o propósito principal del nacimiento de Jesús. Y de eso se va a tratar este diálogo. Bueno, yo, como la persona que sé la respuesta y que quiero que la persona con la cual estoy hablando conteste la pregunta, yo voy a dar inicio al diálogo. Va de esta manera. Bueno, amigo, ¿qué piensa usted fue el propósito principal del nacimiento de Jesús? Oh, eso es fácil. Jesús nació para darnos un buen ejemplo que quiere que sigamos en esta vida. Ok, gracias por su respuesta. Y puedo decir que en verdad Jesús nació en parte para darnos un buen ejemplo. Pues Jesús mismo dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso muestra que sí, parte de su propósito es darnos un buen ejemplo. Pero si darnos un buen ejemplo que nosotros debemos seguir hubiera sido su propósito principal, entonces tendríamos que concluir que Jesús fracasó en el cumplimiento de su propósito. No entiendo, Jesús fracasó. ¿Cómo puede usted decir eso? Jesús es Dios y no puede fracasar en nada. Además, recuerdo leyendo en Hebreos 4:15 que Jesús llevó una vida perfecta, sin pecar. ¿No nos dio así un buen ejemplo? Bueno, es verdad que Jesús nos dio un buen y perfecto ejemplo, pero su fracaso habría sido en esto, que desde que Adán y Eva cayeron en pecado, nadie ha seguido su ejemplo, porque la misma Biblia dice que todos han pecado en Romanos 3:23. Por eso tenemos que concluir que aunque darnos un buen ejemplo fue un propósito que Jesús tenía al nacer, no fue su propósito principal. Hmm. Entonces, ¿cuál fue su propósito principal? Bueno, su propósito principal fue el de salvarnos de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Y este propósito tenía dos partes. En primer lugar, el propósito del nacimiento de Jesús fue que en toda su vida llevara una vida perfecta en obediencia de todos los mandamientos de Dios por nosotros como nuestro sustituto ante Dios. Eso es lo que nos enseña Romanos 5:19, que dice, por la obediencia de uno, es decir, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y en segundo lugar, podemos decir que Jesús nació para morir. ¿Nació para morir? Eso no tiene sentido. Bueno, estoy de acuerdo que no tiene sentido, pero es lo que la Biblia nos enseña. Dice, por ejemplo, en Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así podemos concluir que Jesús nació para hacer por nosotros todo lo que fue necesario para que nosotros pudiéramos vivir con Dios eternamente en el cielo. Sí, ahora estoy entendiendo un poco mejor. Gracias por aclararme los puntos. Es con mucho gusto. Gracias.